Antes de cualquier elección consciente, antes de cualquier palabra pronunciada, hay un instante invisible en el que algo en tu interior empieza a remitir. No es odio, no es rebelión, es un cansancio ancestral y profundo que no se origina en la mente, sino en el alma, cuando has soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Si alguna vez has sentido esto, recuerda esto: esta llamada no es accidental, nunca lo es. Hablo desde un lugar que no observa desde afuera, hablo desde el punto donde la conciencia y la experiencia se encuentran. Con los años, he aprendido a reconocer esta señal con una precisión casi ritual. Surge cuando la presencia deja de nutrirse y comienza a corroerse, cuando estar cerca exige disminuir, silenciarse, fragmentarse. En ese punto, el alma comienza a emitir una advertencia silenciosa, porque permanecer allí ya no es una virtud, es una violación interna. Existe una mentira profundamente arraigada que pocas personas se atreven a cuestionar: la idea de que la familia siempre es un refugio. En términos espirituales, esto es solo parcialmente cierto. La familia es, ante todo, un campo kármico activo, un territorio donde las fuerzas ancestrales se reencuentran no para consuelo, sino para adaptarse. Algunas almas entran en este campo para aprender a amar, otras para aprender a separarse, y esta distinción rara vez se enseña. Lo notas cuando tu cuerpo empieza a hablar antes que tu razón: hombros tensos sin razón aparente, dificultad para respirar al cruzar la puerta, vigilancia constante, como si algo pudiera explotar en cualquier momento. No se dice nada, pero todo se siente. Este estado no surge por casualidad, indica que te encuentras en un entorno donde tu presencia necesita ser regulada para mantener un orden que no fue creado para ti. Aquí viene la primera pregunta incómoda, y no la hago para provocar, sino para revelar: ¿quién necesitas dejar de ser para seguir perteneciendo? Cada vez que silencias algo esencial, algo dentro de ti se aleja un poco más de sí mismo. Al principio parece pequeño, casi irrelevante, luego se convierte en un hábito, y cuando te das cuenta, toda tu identidad se organiza en torno a no desestabilizar el sistema. En el pensamiento teosófico, ningún vínculo profundo es neutral. Los lazos de sangre crean intensos circuitos energéticos, pero la intensidad no es sinónimo de salud. Hay familias que se sostienen por pactos invisibles, acuerdos cácitos, donde cada miembro desempeña un rol preciso. Alguien controla, alguien apacigua, alguien absorbe, y casi siempre hay alguien que siente demasiado, percibe demasiado, cuestiona demasiado. Esta persona no fue elegida al azar, fue reconocida inconscientemente como capaz de soportar el exceso. Cuando esta alma despierta, aunque aún no sepa cómo expresar lo que siente, algo empieza a ir contracorriente, no como un ataque, sino como una incompatibilidad. Se da cuenta de que el amor ofrecido conlleva condiciones silenciosas, que la aceptación depende de su capacidad de adaptación, que la armonía solo existe mientras no toque lo que necesita ser visto. Esto genera una tensión continua, porque el alma sabe cuándo está siendo utilizada como freno, aunque la mente aún intente justificarlo. Quizás te han enseñado que resistirse es ingratitud, que poner límites es egoísmo, que distanciarse es abandono. Estas enseñanzas no son espirituales, son mecanismos para preservar el sistema. El verdadero camino interior nunca requiere que te niegues para ser aceptado. Cuando eso sucede, no se trata de amor, sino de condicionamiento emocional disfrazado de virtud. Hay un punto específico, casi imperceptible, donde la pregunta cambia, deja de ser ¿qué me están haciendo? Y se convierte en ¿qué me pasa cuando me quedo aquí? Este cambio es crucial, marca el inicio de la individuación, el momento en que el alma empieza a separarse energéticamente del rol que se le ha impuesto. Todavía no hay ruptura externa, todavía no hay decisiones drásticas, pero algo ya no se somete de la misma manera. Veo este momento como un umbral, un espacio entre dos mundos. Por un lado, la pertenencia condicional, por el otro, la integridad aún desconocida. Y es precisamente allí donde la mayoría de la gente se retira, no por cobardía, sino por miedo a perder algo que nunca tuvo realmente: la promesa de la aceptación incondicional. Pero seamos claros, cuando el alma pide separación, ignorar ese llamado tiene un alto costo, no inmediato ni dramático, sino acumulativo: ansiedad que no cesa, culpa sin causa clara, una sensación de vivir una vida que no encaja. Estas son señales de que estás alimentando un campo que no te sustenta. Nada de esto significa que la ruptura ya haya ocurrido, solo significa que la conciencia ha comenzado a ver. Y cuando eso sucede, no hay retorno al estado previo de inocencia. Algo se vio, algo se sintió, algo se recordó a un nivel que no depende de explicaciones racionales. Quizás aún no sepas qué hacer con esto, y no pasa nada. Esta parte no se trata de actuar, se trata de reconocer.
reconocer que no todo distanciamiento es huida, que no todo quedarse es amor, y que en ciertos momentos del viaje, la primera lealtad que el alma exige es hacia sí misma. Tras haber despertado la conciencia, algo cambia en la forma en que percibes la casa. No es un pensamiento nuevo, sino una vieja sensación que finalmente cobra forma. Situaciones que antes parecían normales empiezan a sonar extrañas. Pequeños gestos adquieren un peso desproporcionado. Una mirada de reojo a la cena, un silencio prolongado tras una simple frase, una broma que siempre tiene el mismo objetivo. Nada de esto se declara, pero todo se percibe con una precisión casi dolorosa. A menudo digo que ante de cualquier conflicto explícito, existe un campo invisible que organiza el comportamiento de las personas. La familia no solo funciona por lo que se dice, sino también por lo que se evita. Aprendes desde el principio dónde puedes actuar y dónde no. Aprendes qué temas ponen fin a la conversación, qué emociones hay que tragarse, qué verdades hay que suavizar hasta que pierdan su forma. Este aprendizaje no es intelectual, se instala en el cuerpo, como un mapa de supervivencia. Quizás reconozcas la escena, la mesa está puesta, todos sentados, y algo pesado flota en el aire. Nadie puede explicar por qué, pero lo sientes. Antes de pronunciar una sola palabra, ajustas el tono de voz, eliges con cuidado tus frases y mides con precisión tu respuesta. A veces intentas relajar el ambiente, otras veces prefieres guardar silencio, y cuando la incomodidad finalmente se manifiesta, directa o indirectamente, las miradas se dirigen casi automáticamente a ti, no porque la hayas causado, sino porque el sistema ha aprendido que hay alguien ahí que la absorbe. Esta dinámica se repite con ligeras variaciones, en reuniones familiares, en llamadas telefónicas inesperadas, en mensajes cargados de expectativas. Te das cuenta de que cuando te retiras, cuando te disculpas sin entender bien por qué, cuando asumes una carga que no te corresponde, el ambiente se relaja, la gente respira, el tema cambia, la tensión disminuye, y solo entonces comprendes algo inquietante. Tu dolor está organizando el equilibrio del grupo. En lenguaje simbólico, este es un campo de proyección. Lo que no puede ser reconocido colectivamente necesita un lugar donde aterrizar. Angra no procesada, viejas frustraciones, conflictos matrimoniales, asuntos sin resolver, todo esto encuentra en ti un cuerpo disponible, no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente sensible para sentirlo antes de que explote. El sistema reconoce esta capacidad y comienza a utilizarla, aunque nadie sea consciente de ello. En la vida cotidiana, se manifiesta de maneras simples y repetitivas. Eres la primera persona a la que la gente pide comprensión, la última en ser escuchada. Eres quien necesita comprender la perspectiva de todos. Eres quien recibe consejos para ser más paciente, más maduro, más flexible. Curiosamente, casi nunca hay una invitación real para que los demás cambien. La adaptación siempre te favorece, y esto se presenta como amor, como un vínculo, como responsabilidad. Llega un punto específico en que algo empieza a molestarte de otra manera. Te das cuenta de que por mucho que expliques, por mucho que te esfuerces por ser claro, por mucho que refines tus palabras, las conversaciones dan vueltas, los acuerdos no se sostienen, las promesas implícitas se disuelven rápidamente, y poco a poco surge una sensación difícil de definir, la sensación de que estás intentando resolver algo que no quiere ser resuelto. Esta comprensión no viene con angra inmediata, viene con desconcierto, con una especie de fría lucidez. Empiezas a notar patrones. Siempre que se establece un límite, se reinterpreta como un ataque. Siempre que te proteges, alguien se siente ofendido. Siempre que das un paso atrás, surge una crisis que exige tu regreso. No es casualidad, es el campo intentando reorganizarse. Aquí se produce un cambio interno importante. Empiezas a cuestionarte no quién tiene razón o no, sino qué papel desempeñas allí. Y la respuesta, cuando surge, es incómoda. Te das cuenta de que te asignaron, o te permitieron asignarte, el rol de apoyo emocional, el que carga para que los demás no tengan que hacerlo, el que siente para que los demás puedan evitarlo. Esta comprensión duele porque desmantela una vieja narrativa, la que dice que si te esforzabas un poco más, todo estaría bien, la que dice que el amor bastaría para sanar lo que nunca se nombró, la que en algún momento te verían por quien eres, y no solo por lo que soportas. Cuando esta narrativa comienza a desmoronarse, emerge un vacío, un espacio interior donde antes solo había una esperanza condicional. Es en este punto que muchos intentan dar marcha atrás, se reajustan de nuevo, ceden una vez más, se dicen a sí mismos que exageraron, que malinterpretaron, que así son las cosas, y por un tiempo, el sistema responde con aparente calma, pero algo ya ha cambiado, la conciencia no se desvanece por completo, observa, y esta observación constante comienza a generar un nuevo tipo de cansancio, diferente a todo lo anterior.
interior. Te das cuenta de que siempre estás preparado, que relajarte requiere distancia, que tu espontaneidad parece inapropiada en ese entorno. Y entonces surge una pregunta que no desaparece, ni siquiera cuando intentas ignorarla. ¿Por qué estar aquí me exige estar menos completo? Esta pregunta no busca una respuesta inmediata, actúa como una fisura. A partir de ella, el campo empieza a perder fuerza. Pequeños gestos de inadaptación ya provocan reacciones desproporcionadas. Tu silencio genera inquietud. Un simple límite genera tensión. Lo que antes era invisible empieza a revelarse. Y el misterio no reside en el conflicto en sí, sino en el miedo que despierta en los demás. Empiezas a darte cuenta de que no es tu presencia lo que les molesta, sino la posibilidad de que ya no cumplas el rol que te asignaron. El sistema aún no teme tu ausencia física, teme tu retraimiento emocional, porque sin que ocupes ese lugar, habrá que reconsiderar algo, y eso es precisamente lo que nadie quiere hacer. Esta es la fase en la que la conciencia empieza a separarse del campo, incluso sin una decisión externa. Sigues ahí, pero ya no reaccionas de la misma manera, ya no te apresuras a explicar, ya no absorbes todo en silencio, y este sutil cambio genera una creciente incomodidad a tu alrededor. Algo está fuera de lugar, algo ya no funciona como antes. Lo sientes en el aire, en las miradas, en las frases forzadas, y aún sin saber exactamente a dónde te lleva, comprendes una cosa con una claridad incómoda. Tu existencia continua, como siempre ha sido, tiene un precio demasiado alto, y esta comprensión, una vez establecida, no desaparece. Lo que viene después no es inmediato, aún no es una ruptura, es un cambio interno que prepara el terreno para algo más grande, algo que el sistema ya ha percibido, aunque aún intentes comprenderlo. Hay un momento específico en el que la separación deja de ser una idea lejana y se convierte en un movimiento interno inevitable. Aún no es una decisión, es un cambio silencioso. Sigues asistiendo a reuniones, respondiendo mensajes, ocupando el lugar que siempre has ocupado, pero algo en ti ya no encaja. Es como usar ropa hecha a medida para una versión anterior de ti mismo. Nada se rompe, nada explota, pero la incomodidad es constante. Reconozco esta etapa porque no produce escándalo, produce lucidez, y la lucidez, cuando surge, es irreversible. En este punto, lo más confuso es la ausencia de una razón externa importante. No hubo una pelea definitiva, una traición explícita, un evento que lo justificara todo. Al contrario, lo que existe es una larga secuencia de pequeñas distorsiones normalizadas, comentarios intrusivos que nunca se abordan, límites que necesitan reafirmarse constantemente, solicitudes de comprensión que siempre provienen de la misma dirección. Empiezas a darte cuenta de que el problema no está en un episodio aislado, sino en toda la estructura que exige tu adaptación constante. Aquí es donde la conciencia comienza a operar a otro nivel. Observas cómo reaccionas antes de reaccionar. Notas el impulso automático de explicar, aliviar, justificarte. Te das cuenta de cuánto se ha entrenado esta respuesta con el tiempo, no como una elección, sino como una estrategia de supervivencia emocional. Y esta percepción plantea una pregunta profunda porque no acusa a nadie, solo revela un hecho. ¿Cuántas partes de ti se han moldeado simplemente para evitar el conflicto? Cuando surge esa pregunta, algo cambia en la calidad del silencio. Deja de estar vacío y se llena de significado. Empiezas a oír lo que antes estaba amortiguado por el esfuerzo constante de mantener todo en marcha. Las sensaciones corporales se aclaran. El cansancio deja de ser difuso y se localiza. La tensión tiene un lugar específico. Y curiosamente, empiezas a notar que los momentos de mayor alivio ocurren cuando hay distancia, aunque sea temporal. Aún no es alegría, pero es la ausencia de peso. Esta fase suele acompañarse de un último intento de adaptación, casi siempre inconsciente. Piensas que quizás ahora, con más claridad, puedas hacer las cosas de manera diferente, hablar mejor, elegir palabras más precisas, explicar lo que sientes sin causar incomodidad. Es un movimiento comprensible, pero algo nuevo está sucediendo en el fondo. Por primera vez, no intentas salvar la relación a cualquier precio. Estás probando si puede sostenerse sin que te abandones, y la respuesta, aunque sutil, empieza a aparecer. Las reacciones se intensifican incluso con gestos sencillos. Un límite establecido con calma crea tensión. Un silencio escogido genera inquietud. Una negativa cortés se interpreta como frialdad. Nada de esto es proporcional, y es precisamente esta desproporción la que revela lo que estaba oculto. Te das cuenta de que no es el contenido de lo que haces lo que les molesta, sino el hecho de que ya no estás disponible de la misma manera. Esto plantea otra pregunta inevitable, una que no exige una respuesta inmediata, sino que reorganiza todo internamente. Si la relación solo funciona cuando cedo, ¿sigue siendo una relación? A partir de este punto, el proceso adquiere un carácter más solitario, no porque te aísles físicamente, sino porque nadie más puede recorrer este camino por ti. Los amigos pueden escuchar, los libros
pueden ofrecer lenguaje, las teorías pueden ayudar a organizar la experiencia, pero el viaje es interno. Empiezas a notar una clara división entre lo que sientes y lo que demuestras, entre lo que percibes y lo que decides decir. Esta división no es saludable a largo plazo, y tu conciencia lo sabe, por eso insiste. Entonces surge un tipo específico de agotamiento que no se resuelve con descanso. Es el agotamiento de mantener una identidad que ya no corresponde a tu verdad interior. Te das cuenta de que no solo estás cansado de la gente, sino del rol que tienes que jugar con ella. Y esta constatación es desconcertante, porque apunta a algo más grande que un conflicto familiar. Señala la pregunta de quién eres cuando no intentas ser aceptado. Es en este punto que muchos se asustan e intentan volver a lo familiar, retoman viejos roles, alivian tensiones, ofrecen disculpas que no sienten. El sistema responde con un alivio inmediato, y esto puede ser tentador, pero algo ya se ha visto, algo ya se ha sentido, y la conciencia no olvida, solo observa, más atenta que antes, esperando el momento en el que ya no se pueda ignorar. Y entonces surge la pregunta que marca un punto de inflexión silencioso pero profundo. ¿Cuánto tiempo puedes seguir siendo quien esperan que seas, sin perder definitivamente el contacto con quien eres? A partir de esa pregunta, el tiempo empieza a operar de forma diferente. El futuro deja de ser una repetición automática del pasado. Las pequeñas decisiones adquieren peso simbólico. Elegir no asistir a una reunión, terminar una llamada antes de tiempo, no responder de inmediato. Nada de esto es dramático, pero todo es significativo. Son ensayos, movimientos mínimos que ponen a prueba una posibilidad de existencia, y cada uno produce una reacción en el entorno, confirmando algo que ya se sospechaba. Empiezas a darte cuenta de que tu cambio interior se nota, aunque nadie lo mencione. El ambiente cambia, las interacciones se vuelven más tensas o artificiales. Hay un sutil intento de hacerte volver a tus viejos hábitos, invitaciones cargadas de expectativas, comentarios que evocan culpa, memorias utilizadas como anclas emocionales, y por primera vez lo ves con suficiente claridad para no estar completamente confundido. Esto no significa que no duela, solo significa que ahora sabes de dónde viene el dolor. Esta es la etapa donde se consolida la separación psicológica. Sigues presente, pero ya no estás disponible de la misma manera, ya no ofreces tu propio cuerpo emocional como contención automática, y esto crea un vacío en el sistema que nadie sabe exactamente cómo llenar. La incertidumbre aquí no gira en torno a lo que harás, sino a lo que sucederá cuando dejes de hacer lo que siempre has hecho. Y esta pregunta, aún sin respuesta, comienza a preparar el terreno para la ruptura que vendrá, no como una explosión, sino como consecuencia natural de una conciencia que ya no acepta estar fragmentada. Llega un momento en el que el cambio interno deja de ser invisible para quienes te rodean, no porque hayas anunciado algo, sino porque el sistema empieza a fallar donde antes funcionaba con precisión. Pequeños comportamientos que pasaban desapercibidos ahora generan reacciones exageradas. Un retraso se convierte en una ofensa, un límite en una falta de respeto, el silencio en una amenaza. Y esto es sorprendente porque nada concreto ha cambiado, excepto el hecho de que ya no estás disponible para absorberlo todo. He visto este patrón repetirse de forma casi idéntica en diferentes historias. Familias que pasan años sin conflicto aparente entran en alerta máxima cuando una sola persona deja de reaccionar como antes. No es casualidad, es como quitarle una pieza silenciosa a una máquina vieja. La máquina no explota, pero empieza a crujir. Surgen ruidos extraños, los movimientos se vuelven erráticos y alguien debe rendir cuentas. Es común que surjan acusaciones en este punto que parecen no tener relación con el presente. Te recuerdan viejos errores, decisiones que ya nadie menciona, episodios que parecían superados. Estos recordatorios no son aleatorios, funcionan como intentos de reinstaurarte como el culpable. Cuando el presente ya no ofrece suficiente material para retractarte, se invoca el pasado. Hay situaciones que rozan lo improbable. Personas que nunca mostraron un profundo interés en ti, de repente se preocupan por tus decisiones. Aparecen mensajes largos de la nada, llenos de consejos, advertencias o recordatorios emotivos. A veces el tono es de excesiva preocupación, otras veces es una crítica disfrazada de preocupación. En ambos casos, el objetivo es el mismo: reactivar tu antiguo rol dentro del sistema. Un hecho curioso, observado repetidamente en estudios sobre dinámicas familiares y también en informes clínicos, es que la mayor resistencia al cambio rara vez proviene de quienes más sufren, sino de quienes dependen del funcionamiento actual para evitar afrontar sus propios problemas. Cuando uno se retrae emocionalmente, aunque sea parcialmente, algo que estaba contenido empieza a circular. Aparecen tensiones matrimoniales, los conflictos entre otros miembros se hacen más visibles, el ambiente cambia, y esto genera miedo. Este miedo no suele reconocerse como tal, se manifiesta como irritación, sarcasmo, ironía, a veces como victimismo.
Empiezas a escuchar frases que parecen insignificantes, pero que tienen un enorme peso simbólico. Ya no eres el mismo. Antes te importaba. Ahora te has vuelto distante. Estas frases no se refieren a ti, se refieren a la pérdida de una función que desempeñabas sin darte cuenta. También hay un fenómeno curioso que muchos reportan en esta etapa. Cuanto más te estabilizas internamente, más inestable parece volverse el entorno. Conflictos que estaban latentes resurgen sin previo aviso. Surgen discusiones por asuntos triviales. Personas que siempre evitaban la confrontación comienzan a estallar. Es como si el equilibrio artificial, mantenido durante años, se hubiera roto con un simple gesto. Dejar de contenerse. Algunos lo describen como si hubieran dejado de ser un amortiguador emocional. Mientras estaban ahí, absorbiendo, todo parecía funcionar. Cuando dejan de absorber, el impacto se extiende, y el sistema, incapaz de reconocer su propia fragilidad, apunta hacia afuera. Te señala a ti. La narrativa se reorganiza rápidamente, casi como un reflejo de autoprotección colectiva. Aquí es donde muchos se sienten confundidos. Sabes que no hiciste nada extremo, no gritaste, no atacaste, no abandonaste a nadie, simplemente cambiaste tu comportamiento. Sin embargo, la reacción es intensa. Esto genera una extraña sensación de irrealidad, como si te estuvieran castigando por algo que no puedes nombrar. Esta sensación no es imaginación, es el resultado de un desplazamiento real en el ámbito relacional. Los informes comunes incluyen cambios repentinos en el comportamiento de familiares cercanos. Personas que antes eran neutras comienzan a tomar partido. Otros intentan mediar en conflictos que usted no inició. Algunos se distancian sin una explicación clara. Todo esto sucede mientras usted intenta mantener una postura simple y coherente. Y cuanto más constante se vuelve, más evidente se hace el contraste con la antigua dinámica. Hay un momento particularmente delicado en esta fase. Ocurre cuando te das cuenta de que cualquier respuesta que des puede ser usada en tu contra. Si hablas, te acusan de crear problemas. Si guardas silencio, te acusan de ser frío. Si te explicas, te ven como a la defensiva. Si te retraes, como cruel. Esta incapacidad para acertar revela algo fundamental. El problema no es lo que haces, sino el hecho de que ya no estás disponible para cumplir con el rol esperado. Este reconocimiento suele ir acompañado de una mezcla de alivio y tristeza. Alivio al comprender finalmente lo que sucede. Tristeza al darse cuenta de que el vínculo quizá nunca se basó en un intercambio genuino, sino en mantener un equilibrio desigual. No es fácil aceptarlo. Muchas personas pasan años intentando encontrar una explicación más cómoda, algo que preserve la imagen de la familia como un lugar seguro. Pero los acontecimientos se acumulan. Pequeñas escenas se repiten con mínimas variaciones. Invitaciones que parecen exigencias, preocupaciones que parecen control, críticas que se presentan como preocupación, y empiezas a notar un patrón demasiado claro para ignorarlo. Cada vez que te acercas a ti mismo, algo a tu alrededor reacciona para detenerte. Esta es la etapa en la que el sistema entra en una especie de pánico silencioso. No hay un colapso visible, sino una extraña urgencia por restaurar el antiguo orden. Y esta urgencia se manifiesta de maneras improbables, a veces incluso contradictorias. Quienes nunca hablaron de sus sentimientos quieren hablar. Otros, que siempre hablaron demasiado, guardan silencio. Todo parece desincronizado, como si se hubiera perdido el guión. Observas todo esto con una atención renovada. Ya no intentas corregir las cosas, sino comprenderlas. Y este cambio de actitud es crucial. Por primera vez, no te sientes responsable de arreglar lo que no creaste, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque te has dado cuenta de que asumir esa responsabilidad de nuevo sería demasiado costoso. La inmersión en esta fase es profunda porque desmantela viejas ilusiones. Ves con una claridad incómoda cómo se mantenía la armonía, y al mismo tiempo te das cuenta de que no hay forma de volver completamente al estado anterior. Algo se ha desplazado, algo ha quedado expuesto. El sistema lo sabe, aunque nadie lo diga en voz alta. Y tú también. Lo que sucede a continuación no es la ruptura definitiva, es una preparación, una acumulación de evidencia interna y externa que hace imposible fingir que nada ha cambiado. La narrativa se acerca a un punto crítico donde continuar como antes ya no es una opción viable, e incluso sin saber exactamente cómo, empiezas a comprender que el siguiente paso requerirá más que ajustes sutiles, requerirá una elección. La elección empieza a tomar forma mucho antes de ser anunciada. No surge como un acto heroico ni como una decisión clara tomada en un solo día. Se filtra en pequeños gestos, en cómo empiezas a responder menos, a justificar menos, a dar menos explicaciones. El silencio deja de ser miedo y se convierte en ahorro de energía. Y eso lo cambia todo. Es en esta etapa que el sistema se da cuenta de que algo grave está sucediendo, no porque hayas dicho que te ibas, sino porque ya no reaccionas como antes. La previsibilidad desaparece, no participas en las discusiones que solías, no te defiendes cuando te provocan, no intentas convencer a nadie de nada. Este comportamiento desarma viejas estrategias y crea un nuevo tipo de tensión, más densa y peligrosa para quienes dependían de tu reacción. Algunos intentan aumentar el volumen emocional. Surgen dramas donde antes no los había. Las enfermedades aparecen de repente. Las crisis se anuncian como urgentes. Es como si el sistema estuviera probando, una última vez, si aún puede contar contigo para soportar el peso colectivo. Estos momentos suelen ir acompañados de una intensa culpa, porque ahora la súplica se presenta no solo como una exigencia, sino como un sufrimiento explícito. Aquí se produce un punto de inflexión silencioso. Te das cuenta de que si
vuelves a ceder, no será por amor, sino por miedo a ser considerado responsable del dolor ajeno. Y esta comprensión cambia el enfoque de la decisión. Ya no se trata de elegir entre quedarte o irte, sino entre traicionarte o tolerar la incomodidad de no cumplir las expectativas. Esta claridad no es un grito, sino una firmeza. Muchos reportan que durante esta fase, los sueños se intensifican, sueños de escape, de largos caminos, de puertas que se cierran o abren sin previo aviso. Otros sienten un profundo cansancio, como si el cuerpo estuviera cerrando un ciclo. No es debilidad, es una transición. El cuerpo comprende, antes que la mente, que algo está llegando a su fin. Los trastornos se vuelven más explícitos. Quienes antes criticaban su distanciamiento, comienzan a elogiar cambios superficiales, intentando negociar un acuerdo. Otros alternan entre el afecto y la hostilidad, creando un torbellino emocional. Hay invitaciones inesperadas, vagas promesas de cambio, discursos que reconocen errores pasados, sin embargo, alterar comportamientos reales. Todo esto funciona como un último recurso para evitar perder el control. Empieces a percibir estos movimientos con una claridad casi fría, no porque hayas dejado de sentir, sino porque has dejado de confundir sentimiento con responsabilidad. Observas cada gesto por lo que es, no por lo que promete ser. Y esto te da una ventaja inesperada. Ya no necesitas responder de inmediato. Puedes hacer una pausa, puedes pensar, puedes elegir. El punto de mayor tensión suele ocurrir cuando el sistema se da cuenta de que culpar ya no funciona como antes. A partir de entonces, el tono puede cambiar drásticamente. Surgen acusaciones directas, se pronuncian palabras duras, se reescriben viejas historias para justificar la inminente partida. Se te percibe como desagradecido, frío o egoísta. Esta narrativa no se construye para ti, sino para otros, como una forma de explicar tu futura ausencia. Este es un momento crítico porque pone a prueba la solidez de tu decisión interna. La tentación de explicarte, de defenderte, de demostrar que no vales nada es enorme, pero algo en tu interior ya ha comprendido que cualquier intento de aclaración se usará como argumento para mantener la vieja forma de hacer las cosas. Y entonces haces algo que antes parecía imposible. No sigues el juego. La tensión alcanza su punto máximo cuando decides actuar con sencillez y coherencia, sin largos discursos ni justificaciones excesivas. Una decisión práctica, un límite claro, un paso concreto. No es un ataque, no es venganza, es un reposicionamiento. Y precisamente por eso a los demás les cuesta tanto aceptarlo. El entorno reacciona como si se hubiera producido algo irreversible, aunque objetivamente no haya ocurrido nada drástico. Esto revela cuán estructural era tu presencia anterior. No eras un miembro más, eras un punto de apoyo. Cuando te mudas, todo el grupo necesita reorganizarse, y esta reorganización es dolorosa. Internamente ocurre algo curioso. El miedo no desaparece por completo, pero pierde el control. En su lugar surge una extraña sensación de alineación, no euforia, no alivio total, sino una calma firme, como si finalmente estuvieras en el lugar correcto, incluso sin saber exactamente qué sigue. Esta sensación es la verdadera señal de que la elección se tomó en el nivel correcto. Entiendes, con una claridad casi brutal, que no hay forma de superar esta etapa sin pérdidas. Algunas relaciones no sobrevivirán, algunas imágenes se romperán, algunos puentes se perderán, y sin embargo, continuar parece menos doloroso que retirarse. Esta constatación pone fin a la fase de vacilación. Lo que queda ahora es cruzar el umbral final, no el umbral de la decisión, sino el umbral de la consecuencia, porque toda elección verdadera exige asumir lo que viene después, y eso es precisamente lo que se avecina. La parte final de este viaje no se tratará de confrontación, sino de reconstrucción, y comienza en el momento en que aceptas, sin más negociaciones internas, que no hay retorno posible a quien eras antes de reconocerte a ti mismo. Tras la travesía, el mundo no se reorganiza de inmediato. No hay música de fondo ni aplausos invisibles. Lo primero que emerge es un nuevo silencio, diferente del pesado silencio que existía antes. Es un silencio limpio. No pide explicaciones, no exige respuestas, no exige representación. Simplemente existe. Y por primera vez en mucho tiempo, puedes existir en él sin encogerte. Es en este espacio donde realmente comienza la reconstrucción, no como un proyecto grandioso, sino como un retorno gradual a la propia sensibilidad. Notas que tu cuerpo respira más profundamente, las pequeñas decisiones se simplifican, los patrones de sueño cambian, la atención se estabiliza. Nada de esto es místico, en un sentido fantástico, es profundamente práctico. Cuando la energía deja de ser drenada por conflictos invisibles, se reorganiza naturalmente en favor de la vida. La mayor transformación no es externa, sino más bien en cómo empiezas a escucharte a ti mismo. Antes, toda intuición venía acompañada de dudas, todo deseo se filtraba por el miedo a la decepción. Ahora algo se alinea, empiezas a reconocer cuándo algo es un verdadero sí y cuándo es solo un viejo hábito que intenta sobrevivir. Este discernimiento no grita, se presenta como una claridad serena. Poner esto en práctica no requiere rupturas dramáticas ni discursos largos, requiere presencia.
frecuencia. Requiere observar cómo reaccionas a lo largo del día, dónde tu cuerpo se apaga, dónde decae tu energía, dónde sientes ligereza sin razón aparente. Estas señales son brújulas reales, siempre lo han sido. El problema es que has aprendido a ignorarlas para mantener los vínculos que exigían tu fragmentación. A partir de aquí se abre un camino claro. Primero, reduce las explicaciones. No todos los límites necesitan justificación. Después, honra tu ritmo interior. Si algo requiere una pausa, respétalo. Si algo requiere distancia, obsérvalo sin culpa. Después, fortalece pequeños rituales de presencia. Camina sin auriculares durante unos minutos. Respira hondo antes de responder a mensajes difíciles. Duerme cuando tu cuerpo te lo pida, no cuando las expectativas lo dicten. Estas simples prácticas reprograman tu relación contigo mismo. Y con el tiempo te das cuenta de algo crucial. Las relaciones sanas no requieren que te rebajes para existir. Se adaptan a tu integridad. Cuando esto no sucede, la distancia deja de ser un castigo, sino una consecuencia natural. No hay angras que sustente este movimiento. Hay respeto por uno mismo. Y eso cambia por completo la calidad de tus futuras decisiones. En términos más profundos, lo que hiciste fue interrumpir un ciclo. No solo uno personal, sino transgeneracional. Muchas dinámicas se repiten porque nadie tuvo la fuerza interior suficiente para salir del rol que le fue asignado. Cuando alguien se va, incluso en silencio, algo se reorganiza para quienes vienen después. Esto es un trabajo invisible pero real. No necesita ser reconocido para existir. A veces puedes sentir nostalgia por lo que pudo haber sido. Esto no invalida la decisión. El duelo y la claridad pueden coexistir. La madurez espiritual no elimina el dolor, pero impide que domine. Y poco a poco, el dolor da paso a algo más estable. La sensación de estar en paz consigo mismo. Si hay un resumen posible de todo lo dicho hasta ahora, es simple y exigente a la vez. Tu vida responde a cómo te tratas internamente. Ningún cambio externo puede sostener un alma que se abandona a sí misma, y ninguna pérdida externa se compara con el costo de vivir desconectado de sí mismo. Ahora, este es el punto donde la narrativa deja de ser solo mía y se convierte en tuya. ¿Qué en tu vida exige un límite más claro? ¿En qué aspectos sigues dando demasiadas explicaciones? ¿En qué situaciones sientes que te traicionas para mantener la paz? Estas preguntas no necesitan responderse públicamente, pero sí con honestidad. Si este contenido resonó, no lo ignores. Darle me gusta a este video ayuda al canal a seguir compartiendo reflexiones como esta. Comentar, incluso de forma anónima, crea un espacio seguro donde otros se dan cuenta de que no están solos en este proceso. Y suscribirse al canal es una forma de permanecer en este campo de conciencia, donde la claridad, la presencia y la transformación no son promesas vacías, sino prácticas alcanzables. El viaje no termina aquí, simplemente comienza en un lugar diferente, un lugar donde